Ayer Goldman Sachs, el popular banco de inversión, publicó un informe en el cual se ve claramente cómo las posiciones cortas en general que hay en el mercado, es decir, el número de dinero que está apostando en contra de la bolsa, está en niveles más altos, está en los niveles más altos de los últimos 6 meses. Concretamente se ha disparado un 14% el volumen de posiciones cortas que hay en el S&P 500. En el podcast de hoy vamos a ver exactamente qué es esto, qué significa, qué, conclusiones podemos sacar nosotros y si es algo positivo o negativo para el mercado o para lo que pueda hacer el S&P 500 o la bolsa en general durante los siguientes meses. Que te adelanto que es contraintuitiva esta hipótesis. Pero antes de empezar con el podcast de hoy, decirte dos cosas. En primer lugar, llevo una semana o así con problemas en la garganta y como de respiración, que a ver, que no me voy a morir, espero, pero es cierto que me cuesta, como sobre todo cuando grabo un podcast, cuando hablo, proyectando la voz, me cuesta coger aire entre frase y frase. Entonces, si escucháis de repente que hago es decir, que tardo en coger aire, no me lo tengáis en cuenta, no es que tome nada raro, sino que parece ser que llevo un tiempo un poquito mal así del pecho. Y bueno, no me gusta nada esta situación porque a mí, yo sé que vosotros notáis este impasse y es algo que entorpece la experiencia de escucha del podcast y a mí me gusta hacer todo al 100% en lo mejor que sé. Pero entre no hacer podcast y hacerlo pues aquí sufriendo un poco, prefiero hacerlo sufriendo un poco y que tengáis ese contenido. Así que lo siento si escucháis el ruidito, es lo que hay y espero curarme dentro de poco porque si no, pues ya me podréis ir a visitar al cementerio. Y luego otra cosita que quería comentaros es que ayer nosotros en Boring Capital rompimos nuestro silencio, por así decirlo, y compramos acciones de una empresa, no puedo decir cuál, por respeto a los clientes que pagan obviamente, pero es una empresa que pinta muy bien, que lleva en una tendencia alcista desde el año 2020, lo cual es muy difícil ver hoy en día. Creo que es la única empresa de la bolsa que está en tendencia alcista desde 2020 y ayer rompió nuevos máximos históricos, rompió una forma de cap and handle además con volumen, la verdad es que perfecto, hizo un pullback, que apareció demanda, es una de esas empresas de libro que pintan súper bien y el sector, os lo voy a decir, es transporte de gas licuado y petróleo líquido, ¿vale? Obviamente es un sector que está en auge, no solo por el precio del petróleo, sino por todas las sanciones que hay a Rusia, a Venezuela, este tipo de países que hace que, tengan que importar. Por ejemplo, Europa, en vez de importarle gas licuado a Rusia o en vez de importarle petróleo a Rusia, no puede, entonces tiene que importarlo a Estados Unidos y eso tiene un coste de transporte alto y esta es una de las empresas que se dedica y se benefician de eso. Así que pinta muy bien, obviamente le hemos puesto un stop loss bastante ceñido, a un menos 4% de pérdida máxima, pero de momento pinta bien, le ganamos casi nada, le ganamos 7 céntimos por acción, pero decirte que si eres cliente, échale un vistazo a la idea de inversión porque sigue estando hoy para comprar, ya sabéis que nosotros el swing trade que hacemos al final nos gusta, porque no necesitas comprar la acción en el mismo momento que mandamos la idea de inversión, sino que normalmente suelen estar disponibles o suelen seguir siendo una oportunidad durante un día, 2 días, 3 días. Y si no eres cliente de Boring Capital y estás pensando hacértelo, pues te considera hacerte hoy porque así podrás aprovechar esta idea de inversión. Así que, oye, dicho esto, vamos ya, si os parece, a hablar de esto del S&P 500 y de las posiciones cortas que tan interesante lo he encontrado. Ayer, como hemos dicho, un informe de Goldman Sachs dijo que la cantidad de posiciones cortas en renta variable americana desde mediados de agosto es la mayor de los últimos 6 meses. Concretamente se sitúa en el percentil 98 con respecto a la última década. Es decir, es un nivel de posiciones en corto muy alto, de los más altos de las últimas décadas. No el más alto, pero de los más altos. Según Goldman Sachs, ¿vale? Entre septiembre y octubre de 2022 fue el periodo más reciente en el que las posiciones cortas fueron tan intensas. Recordemos, septiembre-octubre de 2022, ¿qué ocurrió? Pues que los mercados cayeron bastante, pero justo cuando ocurrió este pico de posiciones cortas en bolsa, el S&P 500 se disparó un 14% en 6 semanas. Y es que vamos a ver ahora mismo exactamente qué significa que haya tantas posiciones cortas. Pero, Arnau, ¿cómo sabe Goldman Sachs el número de posiciones cortas que hay en bolsa? Al final, los fondos de inversión, los fondos de cobertura, porque estas posiciones cortas sí son también de inversores como tú y como yo, así un poco retail, pero la gran mayoría, por no decirte el 99%, son de empresas grandes, de fondos de inversión grandes, de hedge funds, etc. Entonces, ¿cómo lo sabe Goldman Sachs?
Pues Goldman Sachs lo sabe porque recordemos que para entrar en corto en una operación, para apostar en contra, para apostar a que una acción cae, lo que tienes que hacer es una venta al descubierto, es decir, pedir prestada acciones. Por ejemplo, quieres apostar a que Apple cae, pues pides prestadas acciones de Apple en este momento, las vendes en este momento y si en un mes, por ejemplo, cae un 10%, las recompras y las devuelves a la persona que te prestó. Y claro, ¿quién te presta acciones? Hombre, pues cuando eres un inversor así como tú, como yo, que invertimos menos de 1.000.000 euros, por ejemplo, el que te lo presta es el broker, Interactive Brokers, de Giro, el broker que estés empleando. Pero cuando eres un fondo de cobertura, un hedge fund, un fondo de inversión enorme, claro, ya no estás invirtiendo 10.000 euros por idea de inversión, sino que estás invirtiendo 10 millones, 15 millones, 100 millones. Entonces tienes que ir a bancos grandes que tienen muchas acciones de esas empresas. Entre ellos, Goldman Sachs. Es de ahí de donde saca la información Goldman Sachs en este caso. Entonces, Arnau, ¿esto es positivo o negativo? Porque a priori, si me dices que estamos en un momento pues casi récord de número de empresas y cantidad de dinero apostando a que el mercado va a caer, joder, lo que me dice el sentido común es que el mercado va a caer. Ya, pero es que no tenéis en cuenta la naturaleza de las posiciones en contra, en corto en este caso. Recordad, por un corto hemos dicho, es vender una acción que no tienes, es decir, es una venta al descubierto y esperar a recomprarla más barata, es decir, si cae. Bien, pero ¿qué pasa si hay muchas personas que están apostando en contra de una acción? Pues que lo que se conoce como short float es alto, que es el momento actual que tenemos en el S&P500. ¿Y qué pasa si el S&P500 en vez de bajar sube un 3%, por ejemplo, porque ha habido un dato macroeconómico bueno, como puede ser el dato de PCE del viernes, luego hablamos de esto, o por cualquier cosa? ¿Qué ocurre? El mercado sube y claro, como estos fondos de inversión están apostando en contra con una venta al descubierto, aumenta la presión que tienen, porque entran en pérdidas. Y recordemos que cuando tú cuando tú entras en corto en una empresa, tienes lo que se conoce como una potencialidad de pérdida infinita, porque cuando tú compras normal una acción, ¿vale? Lo máximo que puedes perder es el 100% de tu posición, porque lo máximo que puede ir es a 0 euros. Pero si tú apuestas en contra de una empresa que vale hoy $20, esa empresa puede subir a 40, lo cual ya sería una pérdida del 100%, pero puede subir a 60, a 80, a 100, a 200. Entonces puede haber lo que se conoce en economía como una pérdida infinita. Insisto, normalmente, obviamente, hay margen, hay llamadas de margen, etcétera. Pero digamos que las posiciones en contra son siempre más riesgosas por definición. Bien, ¿qué pasa? Si el S&P500 sube un 3%, un 5%, lo que sea, sube un poquito, muchos de estos fondos dicen, oye, vamos a cerrar algo parte de nuestra posición o nuestra posición entera porque están incrementando nuestros niveles de presión. Entonces, cierran las posiciones. Pero ¿cómo cierran las posiciones cortas? ¿Cómo se cierra una posición corta? Comprando las acciones que has vendido previamente. Entonces, al comprar esas acciones, la demanda incrementa y el precio incrementa, lo cual, a su vez, como un pez que se muerde la cola, obliga a otro fondo que estaba en contra a, ostras, que ha subido, voy a vender, lo cual hace que compre, sube más y así se produce una especie de short squeeze. Es por eso que si miramos la última vez que ocurrió esto, que fue, como hemos dicho, entre septiembre y octubre de 2022, que fue el último periodo en el cual vimos tanto dinero en contra, apostando en contra del mercado, lo que ocurrió fue que el S&P500 se disparó un 14% en las siguientes 6 semanas. ¿Por qué? Porque hubo un cierre de cortos masivo, porque a medida que el S&P500 iba subiendo, los grandes fondos de cobertura que estaban en corto empezaron a cerrar posiciones comprando, lo que a su vez hacía que el S&P500 subiese más, lo que a su vez hacía que otros fondos tuviesen que cerrar posiciones, y es un círculo virtuoso para la bolsa, ¿vale? Para estas personas que están en corto, no. Entonces, siempre que veas que el short float de una acción... Bueno, de una acción ya depende un poco más de la acción en sí, ¿vale? No vamos a generalizar tanto, pero del mercado en general, de un ETF sectorial, siempre que veas un short float alto o una noticia de máximos en shorts de shorts de los últimos años, no sé qué, suele ser un indicativo de que ese activo podría subir. No es una garantía de que va a subir, en bolsa no hay garantías de que un activo se va a mover hacia un sitio o hacia otro, pero sí que es una buena noticia. Y bajo nuestro punto de vista en Boring Capital es una gran noticia. ¿Por qué? Aparte de por toda la presión que esto supone a los vendedores al descubierto, donde nosotros tenemos los ojos puestos es en el dato de PCE del viernes. El PCE es un dato inflacionario favorito de la Fed, ¿vale? Creo que lo comentamos ayer, no sé si en la newsletter o en el resumen diario de mercado de Boring Capital, la verdad es que ya se me va un poco la cabeza, no sé dónde digo las cosas, pero por si acaso no lo he dicho en el podcast o por si acaso no lo sabéis,
El PCE es el indicador inflacionario favorito de la Fed. Viene un poco a medir la inflación personal, para que me entendáis, ¿vale? Entonces, se espera que este dato del PCE haya incrementado un poquito, al igual que incrementó la inflación, pero, bueno, debido al efecto de comparativo interanual y también debido al incremento o al alza de los precios en los carburantes. Bien. Lo que pasa es que nosotros en Boring Capital creemos que si este dato del PCE sale dentro de lo estimado, obviamente si sale muy malo, pues no, pero si sale dentro de lo estimado, es muy probable que el mercado rebote. ¿Por qué? Porque las bolsas tendrán un dato que saben sí o sí, en el cual la Fed pues se basa para tomar las decisiones, y ahí el mercado volverá a especular sobre qué hará la Fed, sobre cuándo bajará los tipos, cuándo los subirá, etcétera. Y nosotros creemos que estas caídas, que sobre todo ocurrieron la semana pasada en bolsa, se han pasado un poco de frenada, porque al final no creemos tampoco que lo que dijo la Fed fuese tan dramático como para que el mercado haya caído, pues eso, un 6% en el caso del Nasdaq. Entonces, si el dato del PCE del viernes es positivo, o no positivo, sino dentro de lo esperado, es posible que eso provoque un mini rebote en bolsa. Y ese mini rebote sería la chispa que incendiaría toda la gasolinera de esto de las posiciones en corto y el short flow que estamos hablando. Es solo una suposición, ¿vale? Tampoco nos hagáis mucho caso, pero es una de las razones por las cuales nosotros ya hemos decidido posicionarnos en bolsa en Boring Capital. Porque aparte de que la acción en la que hemos entrado pues pinta muy bien por sí sola, también ver que el S&P 500 está en una posición donde es bastante probable que tire al alza, pues nos gusta verlo. Ojo, también lo contrario, quiero decir, cuando nosotros vemos un momento en el cual las posiciones en corto son mínimas, ¿vale? De mínimos de los últimos años, por ejemplo, es un indicativo de que el mercado puede corregir en los próximos meses. No es un indicativo tan fuerte como al revés, como lo que estamos hablando ahora, de que cuando hay muchas posiciones cortas es muy probable una subida, porque no hay ese efecto, digamos, pez que se muerde la cola, pero es un periodo en el cual tendríamos que tener, al menos, disparar un poquito o incrementar las precauciones, porque cuando hay muy pocas personas en corto, puede ser que de repente los hedge funds entren y cuando entras en corto vendes, entonces esa venta puede provocar una caída. Pero no es la situación actual. La situación actual es que hay muchísimos fondos de inversión en corto, y esto puede hacer que el mercado se dispare dentro de las siguientes semanas. No lo sabemos, yo lo dejo aquí dicho, ya sabéis, me mojo, lo que tiene mojarse, que a veces aciertas y a veces no, y cuando no aciertas aquí en redes sociales muchas personas se tiran al cuello, pero es lo que estamos pensando nosotros y es lo que estamos haciendo nosotros en Boring Capital. Por supuesto, stop loss ceñidos, amigos, ceñidos. No importa el argumento que tengáis, no importa que os haya vuestro tío que trabaja en Wall Street que os haya dado un rumor, no importa eso. Siempre riesgo controlado, no os la juguéis, no juguéis todos los huevos en la misma cesta, poco capital en operaciones de alto riesgo y por supuesto emplead stop loss, ¿vale, amigos? Es que la bolsa es bolsa y hay gente que de repente se lo toma como algo, como si fuese renta fija. Así que, oye, nada más, espero que te haya gustado el podcast. Quiero comentarte, como siempre, que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria y totalmente gratuita, donde hacemos un resumen diario de mercado con los principales titulares, una pequeña explicación y, por supuesto, uno o dos párrafos donde hablamos un poquito de lo que estamos haciendo en Boring Capital nosotros en ese momento. Creo que es interesante. Tienes los links para suscribirte en la descripción del podcast. Y siento por no haber hecho un podcast un poquito más largo, pero es que me estoy quedando no sin voz, pero sin aire. De verdad os lo digo. Madre mía, si no llego a subir este podcast es que me he quedado fiambre, así que llamad a mi casa y que vengan los bomberos. Venga, amigos, un abrazo y nos vemos mañana con el siguiente podcast. ¡Adiós!